¿Qué tal? Como saben, mi nombre es Rodrigo Peiteado, ya nos vimos una vez y esta vez nos encontramos para charlar sobre daños punitivos, la cuantificación de los daños punitivos. En este sentido tenemos que empezar hablando de los daños punitivos en general. Este instituto tiene origen en Inglaterra, en dos casos que elegí resaltar, Hugh versus Money y Wilkes versus Wood. Estos casos datan del año 1763. Y luego este instituto pasa a Estados Unidos para ser desarrollado de manera más amplia en dos sentidos. Por un lado en el sentido de la jurisprudencia y por el otro lado en el sentido de la academia. Desde la jurisprudencia hay muchos casos a resaltar, pero elegí dos. Grisman Show versus Ford Motor Company. En dicho caso se condena a la empresa automotriz Ford a pagar la suma de 125 millones de dólares en concepto de daños punitivos por comercializar un auto, el conocido auto Ford Pinto, en razón de que dicho auto, cuando sufría un leve golpe, se incendiaba, poniendo en riesgo la vida de las personas que iban conduciendo o que iban adentro del auto. Y el segundo caso es el caso Liebig versus McDonald's Restaurant. Este caso data ya del año 1992 y allí se condena a la empresa a pagar la suma de 2.86 millones de dólares por comercializar un envase de café defectuoso que tenía el riesgo de que podía quemar a los clientes. En este sentido, desde la academia, y teniendo en cuenta estos casos y la cifra arriba en estos y los casos desarrollados en Estados Unidos, es que se comienza a producir un diálogo entre el derecho y la economía, especialmente la matemática, en razón de que, como charlamos en el primer módulo, es una de las ciencias más formalizadas y permite, en este sentido justamente, formalizar los argumentos. En este sentido, quiero destacar dos trabajos, por si les interesa, y que va a estar como lectura anexa. El primero, de Derecho y Economía Clásica, digamos, del autor Polinki y Yabel. Son dos profesores de Harvard que un poco ponen el estado del arte de los daños punitivos. Y el segundo, ya más de la óptica de la economía del comportamiento, esta rama de la economía que la traté de sintetizar muy brevemente en el primer módulo, de los profesores Sunstein, Kahneman y Schadey de la Universidad de Chicago. Allí van a ver que tienen enfoques distintos, pero si a alguien le interesa más esta temática, los puede leer. En Argentina, y especialmente en realidad en el derecho continental, en la actualidad hay detractores de la cuantificación de los daños punitivos a través de las fórmulas y gente que se posiciona a favor. Los detractores, bueno, hablan un poco de la impertinencia de las fórmulas matemáticas para captar conceptos jurídicos y a la vez hablan también de la imposibilidad de este tipo de fórmulas para arribar a un resultado razonable. Y en segundo lugar, quienes se posicionan a favor un poco hablan de que esta fórmula nos permite mayor claridad en cuanto a la argumentación, nos permite que el juez, como les explicaba en el primer módulo y como lo pueden ver en el trabajo de Hugo Aciarri, un poco obliga al juez a exponer los argumentos y permite a los juristas controlar cuáles son los argumentos que los jueces emiten cuando llegan a un monto, y esto del control es importante porque hace un poco al Estado de Derecho. En este sentido, Argentina, digamos que es una excepción dentro del derecho continental porque tiene el daño punitivo especialmente previsto en la Ley de Defensa del Consumidor, la 24240. Este instituto ingresó en el año 2008, que fue la última reforma que sufrió, o la reforma más importante, en el artículo 52 bis. En este sentido, ¿qué son los daños punitivos? Los daños punitivos son sumas de dinero que los tribunales mandan a pagar a la víctima de ciertos ilícitos y que están destinados a punir la grave inconducta del demandado y a prevenir hechos ilícitos futuros. En este sentido, vemos que el nombre clásico es daño punitivo, pero el anteproyecto de Código Civil y Comercial lo mencionó como sanción pecuniaria disuasiva. Esta tal vez un poco corrigiendo los nombres y haciendo más énfasis en los fines. Siguiendo al doctor Irigoyen Testa, que ya lo vamos a volver a mencionar,
Para que un juez condene por daño punitivo tiene que cumplirse dos requisitos: acreditar dolo o culpa grave, y además tiene que ser necesaria la sanción para el cumplimiento de la función principal del daño punitivo, que es la disuasión del riesgo socialmente deseable. En este sentido nos vamos a detener un segundo en los fines. ¿Cuáles son los fines? Podemos decir que hay un fin principal y dos accesorios. El fin principal es la disuasión, es decir, que al individuo dañador le salga más caro no prevenir que prevenir, es decir, le salga caro dañar, que no le convenga dañar. En este sentido, disuadir implica eliminar incentivos a que se produzcan futuras acciones dañosas, o dicho en términos económicos, el legislador, desde una óptica, digamos, económica, previene un daño futuro poniendo incentivos al posible dañador para que no dañe, especialmente ante una amenaza certera ante la posibilidad certera de ser condenado por daños punitivos. En segundo lugar, el fin sancionatorio, es decir, la sanción. La sanción implica un grave menosprecio hacia los bienes jurídicos tutelados por las normas. Y en este sentido tenemos que resaltar dos casos. El caso de la Cámara Civil y Comercial de Junín, denominado 10ª Julia Graciela y otros contra productores de maíz, sobre daños y perjuicios, del año 2015. Un caso donde se hace analogía de los daños punitivos de la Ley de Defensa del Consumidor para un caso ambiental. Es un caso muy interesante para leer, además de que en dicho caso se condenó por el máximo previsto en la ley, que es 5 millones de pesos. Y el caso Castelli y María Cecilia contra Banco Galicia, sobre nulidad de los actos jurídicos. Resalto estos dos casos porque en ambos se ve cómo, en este caso, las empresas conocen el daño que están generando, es decir, lo hacen a sabiendas, y aún así no cesan en sus actos, no cesan en la acción dañosa. Y por eso es que un poco ahí van a poder ver cómo los jueces argumentan sobre este fin para justamente imponer los daños punitivos. Y en tercer lugar, el tercer fin accesorio es romper la perversa fórmula económica. Que esto de romper la perversa fórmula económica consiste en desbaratar estos incentivos que incitan a que convenga provocar un daño. Yendo un poco más a la cuantificación. La cuantificación tenemos que resaltar dos puntos. El primero, más bien del tipo normativo, el artículo 3 del Código Civil y Comercial. Recordamos que dice que los jueces deben tomar decisiones razonablemente fundadas. Y acá me interesa una pregunta para que cada uno la piense. Razonablemente fundada, una decisión razonablemente fundada desde lo jurídico, ¿implica pura dogmática o implica que vamos a aceptar que el derecho puede utilizar ciencias auxiliares como la matemática o la economía para tomar sus decisiones? Esa es una pregunta. Y por otro lado, ya yendo un poco más a la jurisprudencia, la dividimos en dos, digamos. La jurisprudencia que avala estas funciones, más allá de la historia, el daño punitivo que como ven, digamos, es su historia misma la que lo avala a las funciones. La jurisprudencia en Argentina, que la van a poder ver en la diapositiva, lo que básicamente hace es argumentar alrededor de estas tres funciones y mostrar cuál es su utilidad. Y por otro lado, respecto a la cuantificación, ¿cuál es la jurisprudencia respecto a la cuantificación? Bueno, ahí van a poder ver que ya desde 1984, como les decía, desde 1984 se viene argumentando de que no se puede depender de una valoración absolutamente libre, es decir, librado a la subjetividad del juzgador, ni tampoco el resultado al que se arriba puede ser fruto de una mera enunciación de pautas, sino que por el contrario tiene que ser fruto de un razonamiento exteriorizado en bases objetivas y con la posibilidad de ser controlado, que era un poco lo que charlábamos hoy. No me detengo a comentar los hechos y cada caso en particular, porque eso se los dejo un poco para ustedes, dado la limitación del tiempo. Ahora bien, yendo un poco más a las fórmulas. La primera fórmula que encontramos, no tanto en materia de daños punitivos, pero la primera exteriorización en términos de fórmula en daños, lo encontramos en la fórmula de Hahn, propuesta por el juez Hahn, justamente, de Estados Unidos. Este juez lo que planteó es que una persona debería ser considerada al menos culpable cuando no previene
un daño esperado cuyo valor es mayor a la inversión en precaución requerida para evitarlo. Es un poco un trabalenguas, pero que lo sintetiza en esas variables que ustedes ven en rojo, siendo L la precaución necesaria para prevenir el daño esperado, pH el daño esperado y H el valor del daño que podría acontecer. Acá lo importante es ver las palabras que puse en mayúscula, ¿no? Esperado. Esto es importante porque estamos hablando en términos proyectivos, no necesariamente de cuánto efectivamente tenía que pagar. Y bueno, ahí les pongo un ejemplo donde para Han sería al menos culpable en base a ese resultado. Ahora bien, ¿cuál es el problema de esta fórmula? El problema es que parte de un supuesto fáctico y real, que es pensar que existe la fórmula asume una probabilidad del 100% de ser condenado por los daños esperados. Luego tenemos la fórmula clásica del análisis económico del derecho. Esta fórmula ya no habla en términos de valores esperados, sino de cuánto se tiene que pagar efectivamente. Allí la van a poder ver a la fórmula con el significado de las respectivas variables. Nos detenemos en los problemas de esta fórmula. El problema es que nuevamente parte de tres supuestos irreales, o dos, digamos, de forma resumida. El primero es que asume que C siempre coincide con el daño efectivamente causado y un poco se olvida de la particularidad de los daños irreparables. En segundo lugar, asume una probabilidad del 100%, la fórmula, por cómo está compuesta, asume una probabilidad del 100% de ser condenado por daños punitivos, condicionado a que exista la indemnización compensatoria, y esto, pensamos, es irreal. ¿Por qué? Porque no siempre se llega a los estrados judiciales, no todos los casos llegan a los estrados judiciales y no todos son, condenados efectivamente, no todos logran la prueba necesaria. Por ejemplo, el caso más típico son los microdaños en materia de consumidor, pensemos telefonía móvil, el caso más típico. Por último, una propuesta superadora del doctor Irigoyen Testa, quien les mencionaba hoy, un jurista de la Universidad Nacional del Sur, muy prestigioso, que se dedica exclusivamente a esto, y donde ustedes van a poder ver su trabajo, cuantificación de los daños punitivos, una propuesta aplicada a Argentina. Es un trabajo, a mi modo de ver, excelente, que se enfoca en tres puntos. En primer lugar, en la responsabilidad total esperada como variable disuasiva. Un poco lo que argumenta Testa es que esta variable es la que nos permite la disuasión, que no olvidemos que es el fin principal de los daños punitivos. En segundo lugar, añade la variable probabilidad de ser condenado por daños punitivos, que es algo que no veníamos teniendo en cuenta y que es muy importante. Y en tercer lugar, propone una fórmula diferente para daños reparables e irreparables. Nuevamente un punto clave si se quiere pensar en disuadir posibles daños futuros. Como resulta lógico y van a poder ver, no es lo mismo un daño que se puede reparar en términos de análisis económico del derecho de daños que un daño que no se puede reparar. Pensemos en el caso ambiental. Y allí están las fórmulas propuestas por el doctor Irigoyen Testa, una más genérica y las otras dos un poco más específicas para daños reparables e irreparables, que no me detengo a nombrarle las variables, porque lo importante, y como les expreso en la conclusión, es que más allá de las diferentes propuestas de los autores que hicimos el recorrido, Han, la fórmula clásica del análisis económico del derecho, como la de Irigoyen Testa, si asumimos la importancia de la matemática como ciencia auxiliar al derecho, lo significativo para los operadores jurídicos no es tanto la pericia, es decir, desarrollar una pericia para armar una fórmula económica, sino más bien entender cuáles son los conceptos jurídicos que dan lugar a estas variables y que nos permiten, por lo tanto, tener la capacidad de argumentar en torno a esas variables y en torno a las decisiones de los jueces cuando utilizan estas fórmulas, y a la vez, y aún más grave, cuando no exteriorizan ningún tipo de razonamiento. Esto fue todo. Nuevamente, muchas gracias por su tiempo. Les dejo mi correo para cualquier duda o consulta.